Bienvenidos una vez más al infinito. Hay algo en la mente humana que nos hace amar las leyendas extrañas y misteriosas, especialmente aquellas que involucran monstruos, criaturas extrañas, gigantes y otras cosas que saltan en la noche. A lo largo de la historia se han contado muchas leyendas sobre seres extraños, fantásticos y aterradores, que acechan en los lugares más aislados e inhóspitos de todo el mundo, lugares donde el ser humano ni siquiera ha puesto un pie, y por lo tanto, estas leyendas toman un tono más fantasioso. Pero, ¿y si te dijera que probablemente todo esto es cierto, y que no son simples leyendas, sino una realidad? A través de los años, el mito de los gigantes siempre ha existido, desde la Biblia, nombrando a los Nephilim, a Sansón, y hoy en día en la ciencia ficción. Estos seres enormes han sido nombrados, y algunos hallazgos en culturas antiguas dan a entender que estos seres verdaderamente existieron. Hay muchas teorías sobre los gigantes y del por qué existieron. Algunos dicen que los fósiles de dinosaurios son en realidad huesos de gigantes. Algunos otros dicen que los gigantes se encuentran dormidos en cuevas gigantes, en montañas, en océanos, en lagos, en ríos, en las selvas y en muchos lugares que no han sido descubiertos aún. Pero bueno, más reciente, a finales del 2022, algunos videos se han vuelto virales en redes sociales, donde se muestran seres gigantes en cerros o montañas, seres de una altura que estarían despertando de su largo sueño. Pero ¿todo esto es verdad? ¿O son simples leyendas? ¿Será que verdaderamente estos seres sí existen y están despertando de sus escondites? Bueno, hoy, en el infinito, les contaré la historia del gigante de Kandahar. Todo empezó en el año 2002, cuando la ocupación militar de Estados Unidos en Afganistán llevó a un grupo de soldados estadounidenses a una misión en las montañas de Kandahar, misión de la cual no regresaron. A pesar de que se intentó contactarlos por radio, seguir la ruta que tomaron y sobrevolar la zona en helicóptero, no pudieron dar con ellos. En respuesta, se envió una fuerza de operaciones especiales a las montañas con la tarea de encontrar y recuperar la unidad desaparecida. Se asumió que el grupo podía caer en un asedio y los soldados fueron asesinados o capturados por el enemigo. Así que al llegar a la zona donde habían desaparecido, los soldados comenzaron a inspeccionar el área y pronto se encontraron con la entrada a una gran cueva. Algunas de sus cosas yacían en la entrada de la cueva, que tras una inspección más cercana resultaron ser armas, ropa, equipo y huesos del grupo desaparecido. Esto, el grupo especial lo tomó como una advertencia para ellos. Estaban muy cautelosos y entrando en estas cuevas encontraron una entrada gigantesca, una entrada a una caverna enorme, cuando de repente una persona gigantesca saltó de al menos 4 a 6 metros de altura. Definitivamente era un hombre, con una barba y cabello color rojo, piel clara y con algunas telas entrelazadas en su cuerpo en un intento de ropa, gritando de una manera agresiva y extraña, un grito gigantesco. Un miembro del grupo especial corrió hacia él y comenzó a disparar, pero el gigante lo atravesó con una lanza, como si de un insecto se tratara. El resto de la patrulla comenzó a disparar, y no disparaban con pistolas, si es lo que te estás preguntando. Estaban disparando con calibres verdaderamente grandes, con M50. El gigante parecía no recibir daño alguno a pesar de estar siendo disparado casi a quemarropa. Este ser continuó desafiándolos con la lanza hasta que decidieron disparar directo a la cabeza y finalmente cayó muerto. Uno de los soldados declaró que ese extraño hombre tenía 6 dedos en manos y pies. Los soldados, al informar lo sucedido y elaborar su informe y mandarlo a sus altos mandos, inmediatamente fueron advertidos y ordenados de reescribir su informe para evitar mencionar que fue un gigante,
no debían mencionar para nada que habían tenido un contacto con un ser de estos, y sobre todo, no debían decir que el grupo anterior que había desaparecido y que estaban muertos fueron asesinados por un gigante. En su informe tuvieron que poner que un encuentro con talibanes de la zona desató una balacera increíble, donde desafortunadamente el primer grupo fue completamente asesinado. Pasando esto, el ser sería transportado hasta la base militar en Kabul, capital de Afganistán. El piloto del helicóptero que se llevó el cadáver, en una entrevista que dio al programa Coast to Coast de Art Bell, comentó que le habían ordenado recoger una carga especial. Era un hombre muy grande, tanto que apenas cabía en la plataforma del helicóptero. Pesaría alrededor de unas 1,100 libras, aproximadamente unos 500 kilogramos, afirmó el piloto. También, algunos soldados americanos contaron que los locales ya les habían dicho que tuvieran cuidado sobre estos seres gigantescos que se encontraban en las montañas de todo Afganistán, y sobre todo que no entraran a las cavernas, ya que ahí los gigantes cazaban y comían seres humanos. Pero para ellos esto resultaba como una simple leyenda, o para ellos pensaban que los trataban de engañar, hasta que se enteraron de tal incidente con sus compañeros. La historia se ha quedado como una leyenda. Algunos altos mandos de la milicia americana fueron cuestionados al respecto y solamente contestaron que eran simples rumores, que eran leyendas, que todo esto era una tontería, que el gobierno americano jamás iba a tratar de ocultar algo así, aunque, tiempo después, un ex soldado americano, de manera anónima, contaba cómo después del incidente del gigante de Kandahar, un grupo especial fue desplegado en algunas zonas montañosas de Afganistán, en donde se contaba los avistamientos y se decía que vivían estos seres. Ellos, al entrar a estas montañas, supuestamente, al menos capturaron hasta 5 seres de estos, y todos ellos asesinados. Algunos de estos eran de piel azul, pero todos tenían algo en común. Eran pelirrojos y tenían 6 dedos tanto en manos como en pies. La misión, así como lo cuenta este ex soldado americano, era sencilla: acabar con los últimos Nephilim existentes en el mundo. Ellos querían acabar con esta última extirpe que existía. Los soldados americanos han desplegado algunas otras misiones en otros países del Medio Oriente, donde se siguen contando estas leyendas. También hay una misión que fue desplegada en la India, en algunas zonas montañosas, donde también se contaba esta leyenda, donde existían seres gigantescos, aunque nunca tuvieron éxito y no encontraron a ninguno más. Se dice que el gigante de Kandahar fue la entrada a que el gobierno americano empezara completamente a destruir todos estos linajes que existían de los Nephilim, de los sumerios y de los Anunnaki. Pero, tú dime qué opinas al respecto. ¿Serán reales estas historias? ¿Será que verdaderamente acabaron con los últimos Nephilim del mundo? ¿O son simples leyendas que se contaron? Este hombre que marcó al programa de Art Bell Coast to Coast verdaderamente era un piloto de las Fuerzas Armadas Americanas. ¿El ex soldado americano que habló verdaderamente sabía de esto? ¿Verdaderamente cazaron a estos 6 seres? ¿Eran azules? ¿Tenían 5 o 6 dedos? ¿Qué eran? Déjame tus comentarios. Quiero saber tu opinión. Quiero que me escribas si tú conoces alguno de estos casos o conocías ya el caso. No olvides dejar tu like y compartir. Estaré subiendo video cada martes. No te lo pierdas. También recuerda que puedes escuchar mi podcast llamado El Infinito. Así es, como el canal. Está disponible en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Breaker y mucho más. Y recuerda, seguimos viajando hasta llegar al infinito.